Una vez más, agradecido al Señor por el privilegio de esta pequeña entrega de una reflexión más de la palabra de Dios. Y en esta tarde estudiaremos una reflexión titulada Creer en la palabra no es suficiente. Y es muy interesante porque en estos tiempos en que estamos viviendo, no sé cuántos de ustedes han notado una creciente aceptación de lo que el mundo llama cristianismo. Hoy es muy popular que cualquiera sea cristiano. Hoy es muy popular que artistas, políticos, actores, jugadores de grandes ligas, basquetbolistas, etcétera. Es muy común hoy que todo el mundo se autodetermine, se autoproclame cristiano. Así que es muy interesante esto porque inclusive, aunque no parezca, es parte de la política y de las estrategias de Satanás que todo el mundo crea en Jesús. Que todo el mundo cree en Jesús. Mientras más personas creen en Jesús, en el contexto en que muchos están creyendo, pues mucho más fácil de que continúen su camino descendente sin Dios y sin esperanza, abrazando una falsa esperanza, simplemente porque lo expresan con la boca, lo dicen, lo expresan, lo manifiestan, inclusive con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo, que resulta casi imposible hasta de contradecir que esa persona no es cristiano. Porque ¿cómo tú contradices a alguien que está hablando de Dios, que menciona a Dios, que cita su palabra y que al mismo tiempo tú de pronto lo contrarreste, de pronto le haga un señalamiento de que no es cristiano? Sin embargo, es muy interesante que nosotros podamos entender qué es creer, qué es confesar que yo creo en la Sagrada Escritura. Y para ello yo quiero ir con ustedes al libro de Santiago, el capítulo 2 del libro de Santiago. Allí hay una declaración de el apóstol Santiago que es muy emblemática, muy significativa para todos aquellos que profesamos o que decimos o que creemos que somos cristianos porque simplemente decimos que creemos en la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, el versículo 19. Santiago dice lo siguiente: ¿Tú crees que hay un Dios? Pregunta Santiago. ¿Tú crees que hay un Dios? O confirmando, ¿tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que hay un Dios? Y él dice, bien haces. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces, lo haces bien, excelente. Está en buen camino. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces, no hay problema. Es correcto que tú creas que hay un Dios, porque realmente hay un Dios, hay un creador, hay un sustentador. El mundo no apareció por accidente. Somos obra, somos hechura de una mano divina, de un arquitecto divino. Así que eso es lo que está diciendo o confirmando Santiago cuando dice, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces, dice él, está bien, excelente. Ahora miren el versículo, la parte restante del versículo. ¿También los demonios creen y tiemblan? ¿También los demonios creen y tiemblan? Así que los demonios no solo creen, porque hay personas que creen, pero no abrigan ningún temblor ni temor. Simplemente es un creer romántico, artístico, de palabras, de expresiones, de concepto, de idea, pero no más. Pero los demonios en ese contexto son más religiosos. La Biblia dice,
También Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan, o sea, añaden un atributo que muchos ni siquiera poseen. Tiemblan. Ante la palabra de Dios, los demonios tiemblan porque ellos saben que la palabra no es una letra. La palabra de Dios no es una expresión, no es un sonido. La palabra de Dios es una persona, es un hecho, es una esencia, es Dios misma. Así que la palabra de Dios no es una idea, la palabra de Dios es Dios. Así que es imposible tú creer en Dios sin creer en su palabra, y mucho menos es imposible creer en su palabra sin creer en Dios. Ahora, ¿cómo vamos a conjugar esto dentro de este contexto de lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19? Tú crees que Dios es uno, bien haces, hace bien. Pero los demonios también creen y hasta tiemblan. ¿Dónde está, apreciados hermanos y amigos, el secreto de esta declaración de Santiago? Yo quiero compartir con ustedes en la reflexión en este momento, quiero compartir con ustedes una declaración inspirada de la sierva del Señor, Elena Hartman de White. Yo quiero compartir este pensamiento, esta declaración inspirada, para que nosotros podamos ser educados, para ser reconvenidos si de pronto nosotros tenemos simplemente una convicción, una creencia intelectual romántica y no entendemos la esencia de lo que es creer en la palabra de Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Camino a Cristo, página 63. Ella dice, hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. Una clase de creencia enteramente distinta que es diferente a la fe, que no es fe, que no tiene que ver con la fe. ¿Cuál es esa creencia enteramente distinta a la fe? La existencia y el poder de Dios. Hasta los demonios creen la existencia y creen en el poder de Dios. Y eso está evidenciado en la Biblia en muchos pasajes de las Escrituras. En un momento Cristo se encuentra con unos endemoniados y los demonios le dicen, nosotros sabemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Estamos conscientes, sabemos que tú eres la autoridad del universo, que tú eres nuestro creador, que tú eres el que nos gobierna, que existimos por ti. Hacen ese reconocimiento pleno de la autoridad de Dios. Así que la clave del cristianismo, la clave de la entrega a Dios, no está en que yo crea que Él existe y que crea en su poder. Apreciados hermanos y amigos, no es esa la esencia. Miren lo que dice el pensamiento. La verdad de su palabra, tampoco. Esto es fe, que la palabra de Dios es verdad. Todos estos son hechos que aún Satanás y su hueste no pueden negar en lo íntimo de su corazón. Aún Satanás y su hueste no pueden negar en lo íntimo de su corazón de que Dios es poderoso, de que su palabra es la autoridad, de que hay un Dios real y verdadero, de que Él es la soberanía del universo. No lo pueden negar. Las Escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan. Pero esto no es fe. Pero esto no es fe. Y quisiéramos compartir más adelantito una reflexión sobre la fe, pero vamos a sumergir nuestro pensamiento en esta tarde en que la creencia enteramente de que Dios es todopoderoso, de que su palabra es verdadera, de que las Escrituras es la palabra de Dios, no es cristianismo, no es fe, no es convicción profunda y auténtica, porque Satanás hace eso. ¿Ok? Donde no
solo existe, dice el pensamiento, una creencia en la palabra de Dios, se hace necesario creer en la palabra de Dios. Porque tampoco yo puedo ser cristiano sin creer en la palabra de Dios. No es eso que estamos diciendo. Pero donde no existe solo una creencia en la palabra de Dios, sino, escuchen el pensamiento, sino que la voluntad se somete a Él. Y ahí es que está la diferencia entre los demonios y el verdadero cristiano. Ahí es que está la diferencia entre el cristiano verdadero y el cristiano que es cristiano artísticamente. Ahí es que está la diferencia entre el cristiano que dice que es cristiano, pero sus hechos niegan la comunión íntima con Dios. Ahí es donde que está la diferencia. Que el cristiano verdadero revela su convicción en Dios y en su palabra, en el rendimiento de su voluntad absolutamente a la voluntad de Dios. Rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es muy interesante. Escuché de alguien que dijo hace un tiempo, una persona no lejos nuestra, él le decía a otra persona, yo me voy a salvar a mi manera. Yo me voy a salvar a mi manera. No es como tú entiendes, yo me voy a salvar a mi manera. Qué tristeza. ¿Podía alguien salvarse a su manera? Imposible. Para yo salvarme y para tú salvarte, tienes que salvarte a la manera del que salva, no a la manera del que es salvo. A menos que yo no rinda mi voluntad a Dios, yo estoy diciendo exactamente lo que decía con tristeza esa persona. Yo me voy a salvar a mi manera. Así que el rendimiento de la voluntad, de mi voluntad a Dios, es lo que marca la diferencia de mí en materia de creencia, en materia de que Dios existe, en materia de que su palabra es verdadera, es lo que marca la diferencia entre mí y los demonios. Es lo que marca la diferencia entre mí y los que dicen que creen en Dios, pero con sus hechos niegan la existencia de Dios. No han rendido su voluntad a Dios. Y esto es muy interesante. Hermanos. Porque rendir la voluntad no es rendir la voluntad de forma circunstancial, parcial. Cuando yo rindo mi voluntad a Dios, ¿sabe qué yo estoy diciendo? Yo dejo de existir y quien existe es Dios en mí. Yo no existo, Dios es el que existe. Así que rendir la voluntad a Dios, debo rendirla en la forma en que yo como, la forma en que yo hablo, la forma en que yo pienso, la manera en que yo me proyecto, en la forma como trato a mi prójimo, la manera como manejo los recursos económicos, intelectuales, talento que Dios me regala, cómo rindo todo lo que soy y lo que tengo a Dios, dice el pensamiento. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él. Donde se le entrega el corazón es la mente. El corazón y los afectos se aferran a Él. Allí entonces hay fe. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Y mediante esa fe en el corazón se renueva conforme a la imagen, la mente se renueva conforme a la imagen de Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez decir alguna persona, yo soy cristiano, pero yo no mezclo mi cristianismo con esto, con tal y tal cosa, con mi negocio, no mezclo el cristianismo con aquello, con esto? ¿Lo ha escuchado? Sí, se ha escuchado. Ojalá que tú no lo hayas dicho.
Pero el rendimiento a la voluntad de Dios, creer en Dios, que no es como los demonios creen, requiere un rendimiento total y absoluto de todo lo que soy y de todo lo que tengo al Creador. Por eso Santiago dice, tú crees que hay un Dios, bien haces, está bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Ahora miren el versículo 20. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Así que esa fe que tengo en la palabra de Dios, esa fe que tengo en Dios, en el poder de Dios, para que no sea como la de los demonios, tiene que evidenciarse en los hechos. Y yo te invito, hermanos y amigos, te invito, tú que crees o que dices o que profesa que eres cristiano, que profesamos ser cristiano, permitámosle conjugar estas dos realidades en nuestra vida. Permitámosle al Señor que nos ayude a conjugar estas dos cualidades. No simplemente un asentamiento intelectual, sino que lo que yo hago, hablo, como, visto, pienso, cómo trato, cómo me relaciono, el testimonio que doy, qué apreciación tengo de la vida, cómo me proyecto en este mundo. Inclusive la forma como yo me proyecto en este mundo dice si mi concepto de Dios, si mi creencia en Dios es simplemente intelectual. Si yo me proyecto en esta vida como que esto no va a terminar, si yo me proyecto en esta vida como que esta vida es el todo y la veo como el fin, no como el medio, mi convicción de Dios es simplemente conceptual y muy parecida a la de los demonios. Así que permitámosle al Señor, como dice el apóstol Santiago, que nosotros manifestemos, mostremos esa fe en su palabra, esa fe en Dios, esa fe en el poder de Dios, que la podamos manifestar, que la podamos expresar a través de los hechos de nuestra vida. Que el Señor te pueda bendecir, que nos pueda bendecir, y ten pendiente, creer es algo más que una idea, creer es algo más que un concepto, es revelarla en los hechos, lo que nosotros por la gracia de Dios creemos. Y entonces ese día se marcará una diferencia entre nosotros y los demonios que creen y hasta tiemblan, pero no obedecen. Que nosotros podamos obedecer a Dios, rindiendo nuestra voluntad a Él de todo corazón, como es lo que Él desea y Él espera de cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento. Señor que está en los cielos, te pedimos que nuestra creencia, nuestra convicción de ti, de tu palabra, de tu poder, no sea idea, que por tu gracia podamos revelarla en los hechos y que tú nos dé la alegría, Señor, de marcar la diferencia de nosotros en materia de creencia con los demonios que creen y hasta tiemblan, pero no obedecen, que nosotros lo manifestemos, lo expresemos a través de nuestra obediencia incondicional, rindiendo nuestra voluntad a la tuya, Señor. Por amor a Jesús. Amén. Amén.